Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 3 del libro del Génesis. ¿Cómo dice Génesis 3? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Primera mentira del diablo. Esa es la primera mentira del diablo. El otro texto: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El verso que sigue: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. La primera mentira de los seres de Adán, no, de Eva. Ella fue la que le dice a Satanás eso: para que no muráis. Verso que sigue: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El otro: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Nosotros no escuchamos a Dios, aunque Dios nos hable. Yo creo que cada vez que usted viene a una reunión, Dios le habla, ¿o no? Sin embargo, no escuchamos. Y es importante que escuchemos a Dios, porque el éxito está garantizado para los que escuchan a Dios. Escuchar a Dios no es igual a oír el ruido, las notas, sino poner por obra lo que Él dice que hagamos. Entonces usted mira que aunque Dios le dice a la primera pareja: de todo fruto que producen los árboles que hay en el bosque pueden comer, menos de un solo árbol que produce un fruto, ustedes no pueden comer, porque el día que coman de él van a morir. Dios les está hablando para que ellos ¿qué? Vivan. Pero inmediatamente surge la competencia. Eso viene desde allá. Cuando ustedes escuchan aquí que el pastor dice algo y luego el otro le dice en la calle: ah, no, no haga así como dijo el pastor. No pasa así en las iglesias. Aquí no pasa eso, eso es en otras partes. El pastor dice una cosa, entonces el otro dice: ¿qué va? Cuando esa persona sale con ese cuento, ¿qué va? No, así no es. Más o menos va identificándose de qué lado está, ¿no? A ver, ¿de qué lado está? Dios tenía lo mejor para ellos, pero salió el diablo disfrazado de serpiente, astuto, y va y le dice a la mujer: no, ¿tú crees eso? Lo que dijo el pastor Jehová. ¿Qué va? Lo que pasa es que Jehová sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios. ¿Y qué hizo Eva? ¿Escuchó a Dios o escuchó a la serpiente? A la serpiente. Entonces vio que el fruto era codiciable, era agradable, y hizo todo el proceso como para convertirse en la primera desobediente y enseguida hacer pecar a su marido. Desde allá usted podrá entender la razón del proverbio de Salomón
la mujer sabia edifica su casa. Porque el hombre hace lo que la mujer le diga. Se ríe, pero es verdad. El hombre, porque la mujer no se incomode, hace caso. Si hay que matar, el hombre mata. Y si hay que mandar a matar, el hombre manda. ¿Cómo que no? Eso es lo que dice la Biblia. Una novia va y le dice al rey, cuando el hombre le ofrece hasta la mitad del reino, ¿qué es lo que ella le dice? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué dijo él? Ya. Eva era, ojo, Adán era el primer hombre. Sin embargo, ¿le hizo caso a quién? A Eva. Beto, si quiere vivir bien, haga caso todo lo que Carolina diga. Y seguro que usted no va a tener problema. Pero si Carolina quiere vivir bueno, haga caso a todo lo que Beto le diga. Y verá que va a vivir a las mil maravillas. Pero no le lleven la contraria porque terminan mal. Entonces Adán, por no llevarle la contraria a Eva, le hizo caso. Y ahí viene pues el problema hasta el día de hoy. Porque no escucharon a quién. ¿A quién? A Dios. Esa historia es repetitiva en la Biblia. Dios habla muchas veces y de muchas maneras, y el hombre no entiende. No el mensaje, sino la consecuencia al no obedecer. Y ahí es donde hoy debemos de hacer un trabajo con nosotros mismos. Porque a nosotros nos da mucha lidia escuchar a Dios. Estamos dispuestos a escuchar lo que diga el medio de televisión. Dispuestos a escuchar lo que diga el vecino. Dispuesto a escuchar lo que diga la interpretación del teólogo o el filósofo o el sabiondo, pero no estamos dispuestos a escuchar a Dios. Y por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. La ausencia de ese conocimiento en la vida del creyente es la que hace que no podamos ser creyentes fieles a Dios. Porque uno casi siempre cree cualquier cosa antes que creerle a Dios. Usted mira las redes sociales y hay cualquier cantidad de maneras de echar por tierra el mensaje evangélico. Y hay creyentes dentro de la iglesia que se guían más por lo que ven en las redes sociales que por la enseñanza que se da en la iglesia. Es desafortunado, pero es la verdad. Y eso no es solo a ustedes, eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Usted cree que por qué la insistencia de Dios repetir esto por la mañana, al mediodía, por la tarde, yendo de camino, al acostarte, al levantarte, escríbelo en las puertas, en los postes de tu casa, haz una cajita, llénala de estos versículos para que la saques y la leas? ¿Por qué cree usted que Dios insiste tanto en eso? ¿Y por qué aparece tanto aquella palabra, cuídate de olvidarte de Jehová? ¿Y por qué aparece tanto, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios? ¿Usted cree que por qué aparece tanto eso? Por una razón, porque es que nosotros escuchamos cualquier cosa, pero a Dios no lo escuchamos. Cuando uno lee el Salmo 81,
descubre que Dios quiso librar a Israel de cualquier cantidad de tragedias. Pero Dios dice así al final: oh, si Israel hubiera oído mi voz, si Israel me hubiera escuchado a mí. Pero Israel no me quiso a mí, Israel no me escuchó, no oyó mi voz. Entonces, ahí ustedes van a ver todas las consecuencias. Hay un libro que titula Las guerras de Israel. Las que han perdido, las que han ganado, todo. La cautividad a Babilonia, la cautividad a Samaria, la dispersión del pueblo judío. Y pregúntese por qué. Y la respuesta es: porque no escucharon a Dios. Si usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 13, léalo. Y para eso trajo la Biblia. Había una dificultad en el pueblo de Israel. Ustedes saben que Jeroboam era el siervo de Saúl, a quien Dios le permitió ejercer autoridad sobre 10 tribus. ¿Cierto? Pero un día se presenta una dificultad no pequeña y Dios habla al rey a través del profeta. He aquí un varón de Dios, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ya él iba mal. El rey no podía quemar incienso, era el sacerdote. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y dice que aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Dios le estaba enviando un mensaje ¿a quién? A Jeroboam el rey, a través del profeta, en razón a que estaba haciendo algo malo. Un altar que debía de ser para sacrificar a Dios, le estaban sacrificando a los ídolos, y de una manera inadecuada, sin la persona apropiada o escogida por Dios para ejercer dicho oficio. ¿Qué debió de haber hecho el rey? O escuchar al profeta, arrepentirse, colocar en el lugar la persona que debió ser. Pero él, al igual que los anglicanos, esperaban o hacen sus sacerdotes según el pensamiento del rey, cuando el orden sacerdotal venía por elección divina. Era la tribu de Leví. Pero el rey colocaba al que quería, desconociendo que en Dios hay un orden el cual se debe de acatar y se debe respetar. Pero ¿cuál fue la reacción del rey? Léalo. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedlo. La intención era acabar con el profeta. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y cuando vio la situación así, entonces ahí sí pidió misericordia. Y Dios es tan bueno que el profeta hace lo que tiene que hacer y la mano del rey le es restituida. Resulta que si usted sigue leyendo, va a encontrar todo
lo que Dios dijo a través del profeta cumplido. Sin embargo, en la ordenanza Dios le ha dicho al profeta que debe de abstenerse de regresar por el mismo camino, de entrar a la ciudad y comer y beber allí. Así que el hombre de momento hace todo como Dios le dijo y se va. Entonces uno de los que ha visto lo que ha sucedido viene y le cuenta a un profeta viejo lo que el varón de Dios había hecho. Y él dice, profeta de Dios es. ¿Por dónde se ha ido? Le han dicho por dónde. Y el profeta viejo dice, por favor, necesito un asno, me voy a buscar al profeta. Y se fue y lo buscó. Lo encontró sentado. Yo pensaba sobre esa situación de ese profeta, lo compleja que es la vida de un profeta en el tiempo del pueblo de Israel. Allá lo encontró y fue y le dijo, ven para que comas, estés conmigo. Y el hombre de Dios le dice, es que Jehová me ha prohibido, yo no puedo, Dios me ha dicho. Pero el profeta viejo, ¿qué dijo? Yo también soy profeta. Y hay una lección muy importante ahí, que tiene que aprender el cristiano, que no siempre todo lo que dicen los viejos es verdad. He ahí la necesidad de tener carácter cristiano para fijar una posición en relación a lo que queremos con relación a Dios y a nuestra vida. Pues el muchacho, el joven profeta, escuchó al profeta viejo y no escuchó a quién, a Dios. Y se fue y comió y bebió y estuvo con el profeta y ahora va de regreso. Pero como no escuchó a Dios, ¿qué le pasó? Siga leyendo. Ha salido un león, ha matado al profeta. Y me llama la atención que dice, porque no obedeció, porque no escuchó. Y saber de que no sirvió ni para comida del león. Y dice que cuando el hombre de Dios, el profeta viejo se da cuenta de lo que ha pasado, él cae en razón y dice, porque no obedeció, porque no escuchó. Si algo debe de tener hoy en cuenta el cristianismo, es escuchar a Dios. Independientemente de que me guste o no me guste, de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. De verdad, yo se los digo con todo el corazón y con todo el alma. Es normal que usted no esté de acuerdo con lo que Dios diga. Es normal, porque al final, pues Dios es santo y usted es pecador. Dios es Dios y usted es hombre. Dios es eterno, usted es mortal. Él está en la silla del universo, usted está aquí en la tierra. Isaías dice que los pensamientos suyos son diferentes a los nuestros. Y que así como están más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Mostrando con ello que siempre habrá una razón para cuestionar lo que Dios diga, lo que Dios decida. Pero una persona que escucha a Dios no debe de cuestionar, debe de obedecer. Porque si no escuchamos a Dios, entonces nos va a pasar lo mismo que le sucedió a estos personajes. Lo mismo que le pasó a este profeta joven. Lo mismo que le pasó a Balaán. Lo mismo que le pasó a la iglesia primitiva. Dios les advierte. En el capítulo 1, el verso 8, verso 7, cuando se le acercan los discípulos a decirle, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Qué es lo que Jesús les dice? No les toca a ustedes meterse en los asuntos políticos del Estado. Eso es lo que les está diciendo.
porque era política de lo que se trataba ahí, el reino. Queremos política de seguridad en las fronteras. Queremos el guayo romano y árabe lejos de aquí. Usted nos va a arreglar ese problema. A usted no les corresponde eso. Ustedes deben de preocuparse solo por una cosa: por ser llenos del Espíritu Santo. Porque la vida de la iglesia gira en torno a ¿qué? A la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Usted verá si alaba al Señor. Aleluya. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Se desata una persecución. Hay dos bandos fuertes. La iglesia ha cogido importancia, pero hay otro grupo que no quiere saber nada del cristianismo. Entonces aparece Constantino y en razón a eso se hace un acuerdo político y se olvidan de la misión de la iglesia. Entonces viene el fracaso de la iglesia, donde todo lo que era paganismo ahora comienza a funcionar en el llamado cristianismo. Y muchos de los cristianos de la iglesia primitiva que no estuvieron de acuerdo con la propuesta de Constantino, que abrazaron muchos cristianos y se volvieron católicos, hoy llamados católicos romanos, murieron. Sus propios hermanos los entregaron al sacrificio porque no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el mayor número. Pero Constantino, para agradar al pueblo, entonces les dio el privilegio de ser la religión del Estado, y desde ahí usted ve un cura en toda parte. Ahí está el presidente, ahí está el cura. Está el alcalde, ahí está el cura. Entonces se prostituyó la fe. Y la iglesia dejó de ser iglesia. Y muchos dieron por sentado que el cristianismo desaparecería, como desapareció, según el pensamiento de Elías, quienes pudieran profesar el nombre de Jehová. Pero Dios siempre tuvo un remanente. Así que mientras se levantó la Inquisición y arrasaron con cristianos, Dios tenía una semilla que seguía creciendo. Y aquí estamos todavía, porque esta es la obra de Dios. Alabe el nombre del Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Entonces hoy más que nunca la iglesia debe de escuchar a Dios. ¿Y cómo escucho yo a Dios? Bueno, cada vez que Dios usa a su pastor, al predicador, a la predicadora, para decirle la verdad, no se incomode, no proteste, no se resienta, no maldiga, no se vaya con el pensamiento: no vuelvo a esa iglesia. Al contrario, agache la cabeza y diga: Dios, gracias, porque a pesar de que yo no estoy de acuerdo, me pruebas que me amas, no quieres que me pierda. Alabe el nombre del Señor. Y hay algo que me llama la atención de Dios, porque la iglesia tiene una característica particular, y es que no nos gusta hacer lo que Dios manda. Ese es como nuestro hobby. Cristianos, ¿cuál es el hobby de ustedes? Hacer todo en contra de lo que Dios dice. Ese es mi hobby. Porque cuando Dios le demanda al cristiano, el cristiano siempre busca torcer la escritura, busca darle otra interpretación, trata de darle otro sentido, para que no le toque lo que a él le duele, lo que a él le llama la atención. Entonces ese fenómeno también se dio en el primer siglo. Cuando usted lee las 7 cartas apocalípticas, usted ve que Dios llama la atención a cada una de esas iglesias. Pero lo que más me encanta es lo que les dice al final: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque Dios no lo va a obligar a usted.
Dios le habla, pero usted decide. Ojalá que aquí haya gente que esté en el grupo de los bienaventurados de Jesús. Al Señor sea la gloria. ¿Cuáles son los bienaventurados de Jesús? Aquellos que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué? Y la guardan. Puede ser que cuando Dios te hable, te duela, te incomode. Yo creo de verdad que muchas veces cuando Dios le habla a uno como que trata de decir, pero ¿por qué tiene que ser así? Y lea la historia de la Biblia, léala, y usted se va a dar cuenta que no es fácil que Dios le diga a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. ¿O sí? No es fácil que Dios le diga a uno, ve y duerme 390 años al lado derecho. Y no te puedes voltear al lado derecho. Y ahora el hombre duerme esos 390 años al lado derecho y dice, ahora vas a dormir al lado izquierdo. Y le da la orden. Hermano, ¿cuántas veces Dios te habrá hablado sobre algo que estás haciendo? Pero sigues renuente. Sabes que es Dios. Porque si usted es cristiano y fue bautizado y tiene el poder de Dios en su vida, usted tiene que aceptar una realidad, que cuando abren la palabra y le transmiten el mensaje, no es el hombre, es Dios. Y si Dios habla, el hombre debe de escuchar. Gloria a Jesús. Sin embargo, Dios nos habla una vez y nos habla otra vez y nos habla varias veces, y nosotros seguimos lo mismo como Balaán. Entonces Dios algún día dirá, todo el tiempo estuve mis brazos extendidos, pero la iglesia no oyó mi voz. ¿Usted cree que esos grandes avivamientos que se dieron en Europa, donde la iglesia cogió una fuerza impresionantemente grande, encontrar uno escenarios convertidos en teatro, en restaurantes, en bibliotecas, donde hay gente que recibió a Jesús, se bautizó, hubieron señales, maravillas y milagros? Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que vino las invasiones de conceptos, de propuestas que se ajustaban a lo que yo quería, y ese ajustarme a lo que yo quiero hizo de que yo me alejara de Dios. Y al final, hoy, todo eso es un desierto. Eso puede pasar en la iglesia en Colombia. Si le damos tanta importancia a todo lo que la gente dice y opina, y no le damos importancia a lo que Dios nos habla. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a escuchar el susurro del Espíritu Santo en la vida, para que más allá que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tenga la capacidad de decir, aunque no estoy de acuerdo, voy a hacerlo porque Dios me lo demanda. De veras, si alaba al Señor. Porque así como Dios le dijo a Israel, si no haces lo que yo te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Léalo en Deuteronomio 28. Usted encuentra las bendiciones si obedeces y las maldiciones si no obedeces. Eso se lo dijo Dios a Israel. A la iglesia, algo interesantísimo. Si usted no pone cuidado, si no mira el lugar de donde has caído, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti como ladrón. Es una advertencia. Y quiere que le diga más, es una amenaza.
que le está diciendo: pilas, escucha o va a fracasar. Yo no sé cuántos querrán escuchar a Dios. Alaben al Cristo. Escuchar a Dios. Cada vez que el hombre escuchó a Dios le fue bien. Así en el momento de la decisión pareciera adversa, pero al final vio el resultado. ¿A qué hombre le gustaría, después de tener fama, tener bienes, tener riqueza, tener familia, ser reconocido, llegar a una ruina total? ¿A quién le gustaría eso? A Job le tocó. Pero mire lo que dice la Biblia: nunca profirió nada en contra de su Dios. El tipo supo aceptar que hay un ser supremo que tiene el control, que sus decisiones son perfectas, aunque yo las mire imperfectas, que él siempre tiene la razón, independientemente que yo esté de acuerdo o no. Al final de todo, él es Dios. ¿Y quién se ha ido en contra de Dios y le ha ido bien? Búscame uno que se haya ido en contra de Dios y que le haya ido bien. A nadie. Porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero cuando tú te pones del lado de Dios, las maldiciones serán bendiciones. La muerte será la vida. Las derrotas serán victorias. Los fracasos se convertirán en éxitos, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Alabemos el poderoso nombre de Jesús. Necesitamos volver a esos principios. Necesitamos volver a esos principios. Tanta norma. Esa lucha que uno libra como pastor todos los días. Y eso que yo he sido el pastor más privilegiado de todo el mundo. Yo no he estado sino en iglesias nobles. De verdad. Sin embargo, hay una lucha permanente con los seres humanos, que Dios dice una cosa y yo quiero hacer otra. ¿Y sabe cómo vamos a parar? Si no abrimos los ojos, si no reflexionamos, si no tomamos una decisión. Vamos a parar con un interrogante como el señor que se fue para España. ¿Qué nos está pasando? Así vamos a terminar. ¿Qué nos está pasando que hay tanta fornicación en la iglesia? ¿Qué nos está pasando que hay tanta pornografía en la iglesia? ¿Qué nos está pasando que queremos adoptar las modas del mundo para vivirlas y pensar que eso está bien? ¿Qué nos está pasando que nos rebelamos tanto en contra de las decisiones de la administración? ¿Qué nos está pasando que ya no oramos? ¿Qué nos está pasando que ya no sentimos el Espíritu Santo en la vida? ¿Qué nos está pasando que predicamos 1000 sermones y nadie cree? Y la respuesta es sencilla: es que no hemos escuchado a Dios. Cada uno ha querido tomar su camino desconociendo que Él es el dueño de esta iglesia, y que si Él es el dueño, Él tiene derecho de ordenar, de mandar, y el deber suyo y mío es que obedecer. Alabe el poderoso nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mano, necesitamos reaccionar. ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos son padres de familia aquí? Levante la mano los padres de familia. ¿Qué piensa usted cuando le ruega tanto a su hijo? Y le lucha por toda parte. Y su hijo sigue perdido. Y usted le ruega, llora delante de él. Y él sigue extraviado y él sigue. Dígame, ¿cuál es la conclusión final suya? Tristeza, decepción, dolor.
¿No cree usted que cuando hacemos igual que nuestros hijos hacen con nosotros, hacemos nosotros con Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Con una diferencia, que nosotros no perdonamos. Él va más allá. Él sí nos ama de verdad. Él sí nos perdona. Bendito sea Jesús. Por eso, si no escuchamos a Dios, no espere bendiciones. Si no escuchamos a Dios, no esperemos cielo. Si no escuchamos a Dios, no esperemos vida eterna. ¿O usted quiere cantar el salmo de los desterrados? Cuando sonábamos nuestras arpas, cuando entonábamos las canciones, solamente viviendo el ayer, con lágrimas en los ojos. Algún día algún cristiano frente a una tragedia tratará de que Dios lo escuche y ya no lo va a oír. ¿No le pasó a Esaú eso? Vendió la primogenitura y luego vino con lágrimas. ¿Y qué? Ya no hubo oportunidad. ¿Será que a nosotros nos va a pasar algo similar? Por favor, si Dios dice que seamos santos, seámoslo. Si Dios dice que perdonemos, perdonemos. Si Dios dice que amemos, amemos. Si Dios dice que tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo, arrepintámonos. Es que Dios quiere lo mejor para nosotros este día. No se conforme. No, que es que en la iglesia de tal parte el pastor vive, hace, la familia se comporta, actúa. Allá en tal parte la gente vive de tal X, Y o Z. Despreocúpese de los demás. Preocúpese por llenarse del Espíritu de Dios, que es el único que puede tomar su corazón y hacer de que usted pueda contemplar de verdad el proyecto divino para usted. Pero escuchamos a la serpiente. ¿Cómo le parece? Dios le dice: venga Adán y Eva, les tengo una oferta. ¿Cuál es, Señor? ¿Que ustedes quieren vivir para siempre? Claro que sí. Bueno, aquí hay de todo. Ustedes pueden disfrutar, pero aquí hay algo que no pueden hacer. Y enseguida sale el falso cristiano y le dice: pero tú le vas a creer a todo eso que dijo el pastor. Eso no es así. Eso era en otro tiempo. Eso era para otra época. Y el creyente deja de escuchar la voz de Dios por escuchar a quien solo le quiere dañar su conciencia. No puede ser, hermano. Yo sí quiero que hoy cerremos filas, que nos metamos en Dios, que no dejemos ninguna ventana abierta, que cerremos todas las endijas, que nos revistamos de la armadura de Dios, para que cuando el dardo de falsa doctrina llegue, el dardo de la concupiscencia llegue, el dardo de la mentira llegue, el dardo del resentimiento, el dardo de la deshonra, el dardo de la murmuración, el dardo del adulterio, el dardo de la fornicación, el dardo de la pornografía, el dardo de las redes sociales que destruyen lleguen, usted esté tan protegido por la gloria de Dios que pueda decir: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Por favor, escuche a Dios. Escuchémoslo. Escucha a Dios cuando te habla en la madrugada. Y cuando haces algo mal hecho, que muy dentro de ti algo te dice: no estuvo bien.
No pienses que es el resultado de la casualidad. Es que Dios te está hablando allá. Y cuando vengas al culto y Dios te confronte con la palabra y te diga la verdad de frente, no te inconformes, no te incomodes, humíllate, pide a Dios misericordia. Porque yo prefiero ser humillado y ser salvo que no ser soberbio y perderme. Yo prefiero que Dios me diga la verdad y que al decirme la verdad me arranque pedazos de la vida, y no que ir completico al lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero eso depende de usted. Dios hace lo que tiene que hacer. Dios nunca obligó a nadie. Él soltó su palabra y luego les dijo: si alguno quiere. ¿Querrá usted hoy? Demos gracias.